que ninguna de las razones esgrimidas son de peso. Supongo que iremos abordando cada una de ellas, pero ni siquiera la situación procesal en la que me encuentro obedece al código ético del propio Partido Socialista, en la medida en que a mí no se me ha abierto ningún juicio oral, que es cuando, de acuerdo con su propio código ético, operaría las razones que fundamentan. En cualquier caso, Coalición Canaria se debe a su propio código ético, y ya hemos explicado en muchas ocasiones que cuando no se trata de malversación o casos de corrupción, y no es el caso, el partido no interviene en ningún otro tipo de proceso. La segunda de las razones es el convenio con Montaña Roja, que según ellos de manera sorpresiva. Supongo que también lo abordaremos después y podré demostrar, como saben ellos, usted y todo Lanzarote, los términos que se estaban negociando desde hace mucho, y no hay ninguna razón para preocuparse en la medida en que esto se remite con carácter previo al juzgado. Del mismo modo que la huelga de los centros turísticos ha sido un gesto de deslealtad absoluta del Partido Socialista, en este caso, que no ha querido participar nunca del proceso para finalmente desmarcarse de lo que además ya aprobó en el Consejo de Administración, para alinearse íntegramente en contra de la dirección y de la propia propuesta del Comité del Tribunal Laboral Canario, en favor de absolutamente todo, por ilegal que sea, así lo entendemos nosotros, la propuesta del Comité de Huelga. Bueno. Luego hablaremos, si quiere, del proceso de Montaña Roja, pero en cuanto a la huelga de los centros turísticos, yo le quería preguntar si usted cree que ha hecho todo lo posible, primero por evitar la huelga y luego por evitar que se mantenga durante tanto tiempo. Se lo digo también, y esto ya es una opinión, porque le he oído muchas explicaciones, pero de momento no se ha solucionado el problema. Y, no, claro, y la gente, entiendo yo, que demanda una solución más que una explicación. El problema no se ha solucionado, entre otras cosas, porque yo sostengo, y ahora trataré de explicar por qué, que esta es una huelga política que tenía como objetivo precisamente de lo que hoy aquí estamos hablando, la desestabilización política del Cabildo de Lanzarote y de los centros turísticos. No hay más que irse al comunicado del propio Comité de Huelga que aduce la externalización del proceso de INALSA, a ver qué hace un comité de huelga de los centros turísticos defendiendo sus intereses, remitiéndose a un proceso. Por cierto, responsabilidad no precisamente de Coalición Canaria, que fue quien se encontró la empresa intervenida cuando la presidía el Partido Socialista, que gobernaba desde hacía 6 meses en solitario, o con la nueva acusación de que queremos privatizar, la nueva no, la puesta otra vez sobre la mesa de que lo que se pretende es privatizar 14 años después la misma cantinera del comité de huelga los centros turísticos. Mire, yo he explicado en un artículo de opinión, y lo digo sucintamente, hasta 5 razones que puedan ser más o menos discutibles, pero una palmaria de que esta es una huelga política. El mesías del comité de huelga de los centros turísticos es un ex concejal de Alternativa Ciudadana, como todo el mundo sabe, muy cercano hoy a Podemos. El presidente del comité de empresa es el esposo cónyuge de una miembro del Consejo de Administración y del Cabildo, también de Alternativa Ciudadana, que debiera estar incursa en causa de abstención, tanto en el Pleno como en el Cabildo, aunque hoy está más cercana a Podemos que a la propia Alternativa. Los miembros del Consejo de Administración ya respaldaron las tesis de la dirección. Después, al final, quizás tengamos ocasión de hablar dónde está el problema y por dónde pueden pasar las soluciones. Ya la respaldaron. Ocurre que finalmente han cambiado, han girado el sentido de su voto para ponerse no solamente a la propuesta de la dirección, que ya respaldaron, sino a la del propio Tribunal Laboral Canario. Porque no es cierto, como dice el Comité de Huelga en su comunicado de prensa, que esperarán a que se apruebe en pleno la propuesta de ellos que figura en el acta del Tribunal Laboral Canario. Es falso. En el Tribunal Laboral Canario la única propuesta que figura en el acta es la de la dirección de empresa, o al menos aquellos que ellos entendían que podía contentar a las dos partes y que la empresa está dispuesta a aceptar. Por último, y esta es la otra de las objetivas antes de la palmaria, y lamento que la respuesta sea larga, es algo que yo creo obedece a las razones de peso de por qué don Carlos Espino, el secretario general del Partido Socialista, sigue detrás de todo este movimiento, y es precisamente su situación judicial y la pretensión de que quienes estén al frente de los centros turísticos del Cabildo sean otros, para que el escrito de acusación ante el grave problema, ese sí, por corrupción y por malversación de fondos públicos, pueda tener. Pero si nada de esto son indicios suficientes para entender por qué es una huelga política y por qué no se puede determinar si quien la ejerce, que es el Comité de Huelga de los Trabajadores, están movidos, para mí los principales víctimas, por intereses políticos, es el pleno extraordinario que han solicitado. El pleno extraordinario que han solicitado
tiene un punto dedicado a la resolución de la huelga, y todos los demás, ¿saben ustedes a qué? A una moción de censura encubierta. A ver qué tiene que ver esto con la huelga. Es decir, lo que proponen es la creación de una comisión para cambiar los estatutos de la APEL y hacerse desde el Pleno, debe ser que aún no tienen los números para la moción de censura al Cabildo, desde el Pleno hacerse con el control del Consejo de Administración de los centros turísticos. En cualquier administración pública, en cualquier país, los organismos dependientes de una administración están bajo el control del gobierno. Y para que eso cambie hay un instrumento democrático y legítimo, más o menos fundamentado, pero legítimo, que es la moción de censura, que automáticamente otorga el control de esos órganos al Pleno de la Corporación. ¿Pero qué han hecho? Han aprovechado una huelga para retratarse de manera fiel en sus verdaderas intenciones y han llegado incluso a presentar un pleno extraordinario en el que solicitan el cambio de los estatutos de la EPEL, una moción de censura encubierta a los centros turísticos usando como pretexto la huelga. Pero el terrible daño que se ha hecho, creo que los ciudadanos deben tomar nota, estarán tomando nota de cuál ha sido el papel de unos y de otros. El comité de huelga, pues no sé cuántas personas son, 5, 6, 8, 10. El grueso de la plantilla son, tampoco sé exactamente, 300 personas, etc. Los está usted minusvalorando, les está llamando ignorantes, es decir, no se enteran de lo que les defiende el comité de huelga, o borreguitos que siguen los dictados del Mesías, o en fin, porque claro, una cosa se les supone, o se les ha de suponer a los hombres y mujeres de cualquier índole, ¿no? En este caso de los centros turísticos, capacidad de análisis, de información, de leer, de interpretar, etcétera, ¿no? Usted lo ha dicho, de información, de leer, de contrastar, y todo eso se los ha llamado usted. Yo no. Yo lo que he dicho en todo momento es que están secuestrados de información por el comité de huelga. Y también lo puedo demostrar. Hemos solicitado una asamblea de trabajadores, de hecho el consejero Echeverría Eugenio la llegó a convocar, y la boicotearon, como han hecho siempre, como me hicieron a mí cuando fui consejero de los centros turísticos, que fueron 5. Él tuvo más suerte, creo que fueron hasta 15, de casi 300. El otro día en el Pleno, cuya urgencia rechazó la oposición, había un buen número de trabajadores, no sé, 40, 50, 60. Hemos pedido por activa y por pasiva tener acceso a ellos. Al suspenderse el Pleno dimos una rueda de prensa para que la dirección explicase su posición, que espero tengamos aunque sea 2 minutos para explicarla aquí. ¿Sabe qué hicieron los trabajadores o qué hizo el comité de huelga? Animarles a que abandonaran y a que no nos escucharan. Y no nos escucharon una vez más. Es verdad que muchos realmente están convencidos. Claro, solo escuchan una versión, la de su Mesías, por el que, desde luego, el comité de huelga mayoritariamente, también tengo que decirlo, está abducido, que es Andrés Barreto, probablemente el hombre que más ha hecho por privatizar los centros turísticos, dando sobradas razones para hacerlo, porque resulta que los restaurantes de los centros turísticos, que dejan muchas pérdidas, sería muy sencillo, ipso facto, pasar a dar beneficios si realmente se hiciese lo que dicen que pretendemos hacer desde hace 14 años, con todas las responsabilidades que hemos tenido, después de haber aprobado unos estatutos que se redactaron cuando yo era consejero delegado, que prohíben externalizar o privatizar lo que sería la gestión de los restaurantes, después de haber adoptado medidas estructurales como este convenio que ahora discuten, que negoció él, que solo 2 meses después presentó 300 demandas individuales en contra de lo que él mismo había pactado y está grabada su interpretación del complemento personal del que ahora hablemos. Por eso digo que probablemente quienes más hemos hecho para evitar la privatización o la externalización de los servicios de restauración ha sido Coalición Canaria. Quien más ha hecho para dar motivos para que esto se externalice, porque ¿qué es el interés general? ¿Seguir teniendo pérdidas en los restaurantes a costa del erario público y de todos los conejeros? O tal vez el interés general sería lo que no hemos querido hacer, lo que hemos pretendido hacer y sacarlos a concurso, que diesen inmediatamente beneficios y también mantuviesen el empleo público. Tal vez esto sería, desde luego, más acorde al interés general que lo que he hecho y lo que hemos hecho y pretendemos seguir haciendo es hacer viable en el ámbito de lo público la restauración de los centros turísticos y por eso este convenio. Usted ha dicho, habla de la deslealtad del PSOE. Anoche la secretaria general de los socialistas de Lanzarote también hablaba y volvió a insistir en la deslealtad de ustedes a la hora de negociar con los centros turísticos. ¿Por qué no fueron ellos a las reuniones con ustedes? Un poco para ver si no se hablaban de esa deslealtad o para saber de lo que estaban haciendo. Mira, los consejeros del Partido Socialista, a mí personalmente, y la secretaria general del PSOE, Amidalia Machín, le han confesado, es obvio que nunca lo admitirán en público, que entre otras cosas están movidos por
su situación precongresual, porque hay muchos trabajadores de los centros turísticos que votan en ese congreso. Además de eso, yo tenía una reunión ayer con dos de los consejeros y realmente no voy a contar los detalles de esa reunión, pero a mí no se me trasladó en ningún momento ninguna de las razones que hoy hemos comentado o se han aducido, pero ni una sola a lo largo de este año y pico largo de gobierno. Tan solo la situación procesal, pero vuelvo a insistir, aquí tengo el Código Ético del Partido Socialista que dice: cuando se abra juicio oral, en 2 de sus artículos, se les abriera juicio oral. Y a mí no se me ha abierto juicio oral, al menos todavía. Por lo tanto, están incumpliendo hasta su propio Código Ético. Y si no han asistido a las reuniones es porque han declinado hacerlo. Delante de mí, en distintas reuniones, el consejero Yedey les invitó a formar parte de las mesas de negociación, pero no quisieron estar. En el WhatsApp, que se ha convertido en una herramienta de trabajo, se comunicó el fin de semana antes de la huelga, el mismo lunes día antes de la huelga, para reunirse el martes, que no se había desconvocado. Las leyeron, se los dijimos. Ustedes han estado permanentemente informados de las propuestas, de las contrapropuestas, han estado invitados. No tuvieron tiempo para reunirse el martes, sí para anunciar ya que solicitarían un día un pleno extraordinario. Lo mismo pasó tras la mediación del Tribunal Laboral Canario. En el mismo WhatsApp, Echedí les volvió a invitar a explicarles cuál había sido la propuesta, porque había sido rechazada. No hubo respuestas, solo hubo una convocatoria de consejo extraordinario al día siguiente firmada por el Partido Socialista. No ha habido reunión de la mesa del pacto en la que se plantease a Italia Machín y a Coalición Canaria ni una sola queja, ni uno solo de los fundamentos, don Jaime, que se esgrimen para esta ruptura. Por lo tanto, lo que ha habido es una actitud huidiza y absolutamente irresponsable, de la que espero los ciudadanos estén tomando muy buena nota, del que hasta ayer es nuestro principal socio de gobierno. Tampoco sabemos realmente cuáles son hoy sus pretensiones, porque si se les escucha al Partido Socialista, que ellos se van a quedar como principal partido de la oposición y que no van a censurar a nadie, van a respaldar las cuestiones importantes, pareciera que es que van a respetar el pacto regional, porque hay un pacto regional en vigor para las corporaciones locales, que dice que los socios preferentes o cogobiernan o se comprometen a no censurar y apoyar. ¿Usted lo cree que es así? Probablemente no. Yo tampoco, pero vamos a esperar qué razones se esgrimen en esa mesa regional del pacto, si es que se reúne, donde todo esto se pondrá negro sobre blanco sobre la mesa. Hablaba usted de la privatización o de la acusación de privatización de los centros, se remitía al año 2003, cuando el encierro del Cabildo, pero bueno, tampoco hay que ir tan atrás, porque en 2011 usted proponía dividir la EPEL en una EPEL 1 y una EPEL 2, ¿no? Una para las entradas y otra para los restaurantes, y decía que la gestión directa, digamos, hablaba de la gestión indirecta, que sería en circunstancias normales la opción natural y aconsejable, y que no sería una fórmula descartable para la EPEL 2. Ya sé que me va a decir que la gestión directa no es una privatización, pero supongo que entenderá que los trabajadores temen por sus condiciones laborales, porque en muchas ocasiones, en trabajos que se hacen para la administración, que después se subrogan o se hacen de forma directa, pierden condiciones laborales casi de forma inmediata, y si no al tiempo. Eso por un lado. La pregunta sería si entiende que haya, digamos, todavía esa sospecha. Y la segunda, le quería hacer, digamos, otra pregunta es, yo le cuestionaba al principio sobre soluciones. Usted me ha dado una serie otra vez de explicaciones, y me parece a mí que a usted le eligen para resolver los problemas, no tanto para señalar a los culpables de que existan esos problemas. ¿Qué es lo que va a hacer para solucionar la huelga de los centros? Bueno, yo he tenido la fortuna de solucionar muchos problemas en la isla de Lanzarote, entre otras cosas de volver a la senda de los beneficios a los centros turísticos. Esa es mi responsabilidad, y velar por los 300 trabajadores, los que pertenecen a la restauración y los que no, y desde luego de los 150.000 habitantes de la isla de Lanzarote. Mire, las sospechas de los trabajadores, claro que las comprendo. ¿Cómo no las voy a comprender si se les lleva sembrando ese temor hace 14 años? Su Mesías, Andrés Barreto, y ahora de nuevo es el Partido Socialista, que sabe que jamás se ha puesto sobre la mesa esa privatización. Cuando yo explicaba las opciones, es porque son, porque existen, porque hay, porque podría ser, porque además sería a lo mejor hasta conveniente para Lanzarote, pero desde luego no para unos trabajadores que no tienen la culpa. En eso estoy de acuerdo. ¿Por dónde pasa la solución? Mire, precisamente para garantizar a los trabajadores sus derechos adquiridos se firmó ese convenio colectivo. Un convenio colectivo que yo he tratado de explicar con el ejemplo, y les pido 2 minutos. Si usted es un trabajador de la antigua plantilla que ganaba 100 y Jaime es uno de los nuevos y el convenio dice que va a ganar 80, ¿por qué? Porque no tiene 2 pagas y dobles y media que usted sí tiene, porque no tiene antigüedad que usted sí tiene, o porque no tiene
el plus que generó el problema de lavado de uniformes, disponibilidad y transporte, que decidimos no pagarle a los nuevos los 12 meses del año porque hay un mes en que no se lavan uniformes. Bien, entonces si usted gana 100 y él gana 80, ganaba 100, ¿qué dice el convenio? Que a los antiguos se les garantiza en un complemento personal la diferencia. ¿Cuánto es? 20, ¿verdad? Pues eso fue lo que se hizo. Ocurre que nos equivocamos, hubo un error en la redacción del convenio. El articulado hablaba de 11 meses, pero las tablas salariales hablaban de 12 meses también, esa otra gratificación, la de lavado de uniformes y 2 o 3 cosas más. Y finalmente lo perdemos en los tribunales que dicen que hay que pagarles 12. ¿Qué hicimos? Oiga, si a usted le vamos a pagar 12 y a usted también 12, a usted habrá que descontarle un mes porque ya se lo hemos pagado en el complemento personal, si no cobraría 13 y el mes solo tiene 12, el año solo tiene 12 meses. Pues bien, esto que generó el problema fue algo a lo que claudicamos finalmente y los trabajadores la mayoría no lo saben, por lo que hablábamos antes, no nos han permitido explicárselo. Eran 100 y pico mil euros por año, porque ellos dicen que son los 4 últimos años, decidimos pagárselo, total, 300.000 euros aproximadamente, venga, los pagamos. Aunque usted lo cobre 13 meses, esa gratificación. Y todavía sigue en la mesa, lo pusimos para evitarla, no la evitamos, y la seguimos teniendo en la mesa. Ocurre, y con esto termino, dije 2, pero va a ser otro minuto, cuando accedimos a eso, se nos salieron con otra cosa. Y es que existe otra deuda, otros atrasos desde el año 2014 que se firmó el convenio. Y es que resulta que en el proceso de negociación, y el ejemplo que antes que les ponía, en lugar de 80, don Jaime, decidimos que todos iban a cobrar 83, en vez de 80. ¿Cuánto tiene que cobrar Saúl para seguir ganando 100 como complemento personal? Que era lo que decía el convenio, ¿cómo se calcula? Pues serán 17 en lugar de 20, ¿verdad? Pues bien, los trabajadores dicen que no, que son 103. Que a usted 83 y a ellos ya no 100, y 103 es una subida de 3% sobre el salario que antes tenía, y lo que dice el convenio es que en la firma, el complemento personal, y lo dice también la sentencia, que en eso no le han dado la razón a los trabajadores, se calcula por diferencia entre lo que usted ganaba antes y lo que se ganaría después, en el momento en que se firma el convenio. Es verdad que a posteriori esos 17 ya no se le pueden nunca minorar en sucesivas subidas. Eso también lo dice el convenio. Y ahí está el debate jurídico. Pero bueno, volvemos y lo que ha mismo. pretendido. Esas son explicaciones. Sí, lo que ha pretendido. Le agradezco la explicación. Lo que ha pretendido. Pero yo le pregunto otra cosa. Lo que ha pretendido el comité de huelga y lo que pretende ahora los grupos políticos, además de la moción de censura encubierta, es que se les anticipe el dinero. Y que luego si pierden se los devuelva. Cuando resulta que esto se resuelva en los tribunales, la solución es esperar, si tan seguros están de tener una sentencia que les da la razón, es tan sencillo, después de 2 años y medio o más del año 2014, esperar a las primeras sentencias que serán en noviembre, que dirán si está mal o bien ejecutada los cálculos que ha hecho la Administración. No había ninguna necesidad, 2 años y pico después, de no esperar 2 meses, de plantear una huelga indefinida de 24 horas desde el primer día, cosa que jamás han hecho. ¿Por qué lo hicieron? Por razones políticas. ¿La solución por dónde pasa? Por esperar. Habrá informes antes que se debata el pleno extraordinario, amén de los que ya tenemos jurídicos, espero que determine que no podemos acceder a eso. Y si se llegase a aprobar con o sin nosotros, ya le adelanto que Coalición Canaria recurrirá a los tribunales, lo que entendemos es ilegal. Desde luego, le voy a decir por donde no pasa la solución, que es por claudicar a acceder a pagar a los trabajadores aquello que dicen nuestros informes jurídicos, y estoy convencido que lo dirán el de función pública o el de intervención, lo que es ilegal. A eso no vamos a acceder nunca. ¿Cuándo va a convocar Jamás. el Pleno? El Pleno que ha pedido la oposición, como quiera que contiene una propuesta que nosotros entendemos ilegal y que a lo que aspira, vuelvo a insistir, es a una moción de censura encubierta en los centros turísticos, se convocará al final de los plazos legalmente establecidos, que es allá por el mes de octubre. El que se va a celebrar antes, si yo puedo, es aquel cuya urgencia impidieron debatir, extraordinario, que lleva la propuesta que ya votaron todos los grupos políticos, que es la que estoy diciendo, en la que se accede a pagarles el mes 13 a los antiguos trabajadores, pero no se accede de ningún modo a adelantarles o anticiparles aquello que sería una subida salarial, porque lo que es inequívoco es que terminarían ganando más que antes de la firma del convenio. Y eso está muy claro en el convenio, está muy claro en la sentencia, está muy claro cómo se calcula el complemento personal. Si al final algún tribunal nos quita la razón, dentro de 2 o 3 meses, pues no quedará más remedio que ejecutar también esa sentencia, pero no antes. ¿Por qué no se hace antes?
Digo, ¿por qué se hace antes? ¿Por qué se presiona antes? ¿Es que acaso se pretende que se le otorgue más que lo que una sentencia les garantiza? Porque si no es así, ¿qué motivo había para esta huelga, como no sea la política? La otra cuestión, digo por cambiar de tema, porque es que el tiempo pasa volando y no nos va a dar tiempo de hablar de otra de las cuestiones que ha argumentado el Partido Socialista, aunque no las hubiese argumentado el Partido Socialista. Es decir, otro asunto que está de plena actualidad es el famoso convenio para poner un poco de orden con el tema de la desaladora del sur y abastecer de agua en el caso de Montaña Roja. ¿No ha intentado usted que lo aprobara el consorcio del agua? De momento no lo ha conseguido. Han remitido esa propuesta de acuerdo a los tribunales para que ellos informen o no informen. ¿Pero qué ocurre con todas las desaladoras? Ahora ya se puede dejar que vendan agua, no se puede, antes no se podía. Es un poco, entenderá que la gente que no suele seguir a fondo qué pasa en la política, te echa un lío. Claro, es normal con la oposición, a veces desde fuera y a veces desde el gobierno que hemos tenido, es muy normal. Dice usted que no conseguimos sacar adelante el convenio en la asamblea del consorcio, etcétera, etcétera. Le decía antes que me reservaba la frase, pero esta vez la voy a decir. A la oposición le digo que a veces confunde sus deseos con la realidad. A usted le tengo que decir que a veces los periodistas confunden sus deseos con la noticia. No es verdad. No es verdad que se haya llevado al Consejo y que no se haya podido sacar adelante, y enseguida se lo explico. Pero antes, quiero recordar a todos los ciudadanos y también al Partido Socialista, porque pareciera que se enteraron de últimas qué era lo que se estaba negociando. Desde el año 2015, quien le habla ya empezó a explicar cuáles serían los términos del acuerdo que se estaban negociando. Y salió publicado, esto fue en el diario Lanzarote año 2015, que el Club Lanzarote le venda el agua al consorcio. Esto se había publicado en el año 2015. En febrero del año 2016 sacó una nota de prensa explicándolo. Sería el Club Lanzarote quien vendería el agua al consorcio a través... Es verdad, el único matiz era que entonces pretendíamos hacerlo a través de Canal Gestión, lo que era la gestión de la facturación, que es más caro, lo hacemos directamente a través del consorcio. Y de esto se hicieron eco todos los medios de comunicación. La Voz de Lanzarote, año 2015, mucho antes de que el juez en julio decidiera ese auto de procedimiento abreviado tendente a la apertura de juicio oral que han dicho que ha sido la razón de que se haya alcanzado este convenio. Esto fue años antes de ese auto, año 2015, perdón, 16, marzo de 2016. La Voz de Lanzarote se está negociando para que sea Canal quien facture el agua a los vecinos de Montaña Roja. Y se explica aquí dentro que se pretendía facultarles para lo único que siempre han estado, que es para el autoconsumo de su jardín, de su hotel o de su campo de golf, la venta a vecinos a través del consorcio. Y el resto de medios también se hicieron eco. Manuel Ribeiro, La Provincia, marzo de 2016. Domingo Rivero. El acuerdo entre el consorcio y Club Lanzarote para el suministro sigue a la espera. El ente comprará la producción a Montaña Roja. Explicado desde el año 2000. Y así sucesivamente, Diario de Lanzarote, etc. La última intervención fue una semana antes del auto en Lancelot, porque ya estaba el acuerdo cerrado. ¿Por qué no se cerró antes? Porque Club Lanzarote entonces no tenía, como una espada de Damocles sobre su cabeza, la resolución del Gobierno de Canarias decretando la clausura y las sanciones y también la del consejero de Agricultura. A partir de entonces, que eso fue mucho después, las cosas fueron distintas. Y hemos acordado, pues lo que he venido explicando que íbamos a acordar, ni más ni menos, con luz y taquígrafo, en múltiples reuniones del Gobierno, en las actas de pleno, del Consejo Insular de Agua y en la prensa. Aquí está la prueba de que todo lo que finalmente se pactó es lo que se negoció con luz y taquígrafo. A diferencia de otros, por cierto, en el Partido Socialista no quiero mirar atrás de aquellos convenios de ayuda, ya que ahora no vienen al caso. Y todas las dudas que pueda haber acerca del convenio, que también yo las tengo, también yo las puedo tener Osvaldo, que es falso lo que publican determinados medios de comunicación, que haya confirmado que se cambió el orden del día. Es imposible cambiar el orden del día de un consejo extraordinario, en un pleno o en una asamblea, porque no se puede por ley, y eso lo sabe perfectamente Loli Corujo, aunque contó lo contrario. La única que no lo sabía era ella, que se fue con la lección aprendida. El resto sí sabían que ante las dudas jurídicas, porque el punto decía, convenio con Montaña Roja, acuerdos que procedan, y con toda la documentación, 4 informes jurídicos, una intervención del consorcio, etcétera, etcétera, lo que se terminó fue aprobando, precisamente para las dudas que hasta yo mismo tengo, remitirlo al juzgado para que sea en sede judicial donde se valide, se trance, se medie o no. Si finalmente los juzgados dicen que hay tantas dudas, que el convenio no es válido, pues no se ejecuta y Santas Pascuas ya nos explicará algún juzgado del Gobierno cómo se clausura una planta,
se garantiza el abasto y se garantiza el tiempo el abasto si resulta que la justicia no permite la conexión de la República. Al PSOE lo que realmente le preocupa es que este problema se solucione. Ay, yo creo honestamente, y se lo dije en la primera sesión que se suspendió, que a Luis Corujo no le preocupan ni yo ni ninguno de los que allí estábamos, entre otras cosas porque jamás había ido a una reunión que yo recuerdo, o muy pocas veces en los 7 años que llevo en la presidencia, para meter el miedo en el cuerpo al resto, porque realmente lo que le preocupa es que este problema se solucione. Ya le acabo de explicar y he demostrado que mucho antes solo se estaba investigando. Todo esto es antes de que el juez emitiera esa auto, que no es sino un procedimiento abreviado, es verdad que tendente, porque ha encontrado, según él, indicios que a mí no me preocupan en absoluto. Yo no puedo haber tomado una decisión a sabiendas de su injusticia cuando he actuado, y así lo han declarado en sede judicial, asesorado por quien a mí me vincula, que es el secretario del consorcio y del Cabildo de Lanzarote. Cuando ha quedado acreditado que había sobrados motivos para actuar y el gobierno lo ha certificado decretando la clausura y hasta un juzgado el cese de actividad de riesgo. No tengo ningún temor desde el punto de vista judicial a que se abra el juicio oral, pero con esto demuestro que estábamos negociando esa salida desde muchísimo antes, entre otras cosas, porque tampoco el PSOE pone una propuesta de solución al problema en la mesa, no pone ninguna, lo que pone son obstáculos para que el problema se resuelva, porque eso es lo que les preocupa, que se resuelva. Saúl. Yo, la verdad que le tengo que felicitar por haber llegado a un acuerdo, no sé si exactamente a este acuerdo, pero yo que soy partidario de los acuerdos, y lo único que me entra alguna duda de la validez de todo lo anterior, ¿no? La validez de la incautación, decía usted que se cumplía con la legalidad vigente, era la única manera de quitar a esa empresa que desalara, porque no tenía las garantías que se le suponen a una empresa autorizada, que Canal Gestión era la única empresa de la isla habilitada para producir y abastecer a esos residentes de la zona, que ahora parece que no, y que era la única manera de mantener el servicio, ejecutar ese procedimiento, en fin. Supongo yo que se podía haber ahorrado la incautación y todos los procesos posteriores, todos los pleitos contra Montaña Roja, y haber empezado, como ha empezado, un proceso de regularización o de que puede abocar al cierre o no del resto de las desaladoras, que por cierto, ahí también debo felicitarle, aunque le extrañe, el empezar un proceso de regularización de esas desaladoras, pero en el año 2009, los que usted entró en el octubre de 2009, vamos a decir... Son muchas cosas, después la respuesta va a ser muy larga, ¿eh? Me parece bien. Sí. No, lo digo por si la quiere usted dejar la de 2009 para después. Si se va a hilar, no se preocupe. En el año 2009 ya le advertían los administradores concursales de INALSA de que había entre 60 y 80 desaladoras que hacían que INALSA no pudiera facturar una gran cantidad de agua. Esas desaladoras han seguido igual. ¿Y qué es lo que ha cambiado entre el año 2010 y en el 2017 para que haya estado todo este tiempo, digamos, soportando esas desaladoras que estaban en situación irregular y ahora sí que se inicia ese procedimiento? Bueno, voy a tratar de abreviar. Le agradezco la felicitación por el acuerdo, pero le tengo que confesar que no creo realmente que usted se alegre. Eso se lo he de confesar, es una opinión personal y sabe que no tengo pelo en la lengua para ello. Mire, no es cierto que ahora no sea el consorcio o el canal los únicos habilitados para vender agua a los vecinos. Sigue siendo así y el convenio no dice nada distinto. El convenio lo que dice a usted le voy a facultar, si los tribunales consideran que todo esto es transable, porque es verdad que hay dudas, le voy a renovar la autorización que en su día tuvo, que era para autoconsumo, lo expliqué antes. Para vender usted no puede, y ellos lo reconocen en el convenio. Asumen que no están capacitados para vender agua, que solo puede vender el consorcio. Pero se la van a comprar ustedes. Por favor, no me interrumpa. Que solo la puede vender el consorcio. Por lo tanto, habrá por fin contratos legales entre el consorcio y los vecinos, que es a nombre de quien se emiten las facturas. No estamos diciendo nada distinto. Ocurre que algunos son capaces de sostener una cosa y la contraria al mismo tiempo. Que el pleitear es malo y que llegar a acuerdos también es malo. Que supuestamente pesar sobre la Administración una millonaria indemnización, que ya dijo el Consejo Consultivo que todavía, desde luego, eso ni siquiera toca, es malo, pero acordar que eso deje de ser una amenaza para la Administración también es malo, porque resulta que había unas sanciones a las que vamos a renunciar. O sea, ¿por qué antes no? Porque antes Club Lanzarote, a pesar de que también lo intentamos, lo he explicado muchas veces, si cuando iba la Guardia Civil y nosotros de camino a la incautación, a ver cómo se puede hacer coacciones con la Guardia Civil delante, dicho sea de paso, le llamé por enésima vez para plantearle que hubiera una solución
amistosa a la que hasta entonces habían negado. ¿Por qué? Porque no tenían ninguna espada de Damocles sobre la cabeza que les impidiera seguir haciendo lo que llevaban 20 años haciendo. Intentamos la negociación durante muchísimo tiempo y después también la intentamos. Es que la incautación era cautelar, transitoria, hasta que hiciéramos las obras que también nos pararon. No necesitamos esa planta para suministrar, pero ellos no estaban en disposición de llegar a acuerdos. Por eso antes no y después sí, en lo que al acuerdo se refiere. En cuanto al 2009... O 2010 o 2011, vamos. 2010 con las desaladoras, mire, lo que decían los informes de los administradores concursales, si usted se los ha estudiado, es que entre otras cosas no se actuaba porque no había capacidad para atender a esas 50 desaladoras. Es que en el año 2009-2010, cuando yo llegué, don Saúl, usted sabe perfectamente que la empresa no estaba en mis manos, estaba en manos de la justicia porque habían sustraído su control, incluido del Consejo de Administración, a doña Manuela Armas, presidenta del Cabildo del Partido Socialista. Esa era la situación entonces y los administradores concursales nos decían que efectivamente había plantas ilegales, pero no se podía actuar y aunque hubiésemos querido, no habríamos estado en disposición de hacerlo. Primero que no podía, porque INASA no estaba bajo control político. Pero si y en segundo lugar, no había capacidad de las plantas porque no se habían hecho las inversiones que después afortunadamente ha hecho el canal y tampoco estaba construida Lanzarote 5 que estaba construyendo el gobierno en esos momentos. En el año 2013, cuando recuperamos el control del Consejo de Administración, porque se levanta el concurso, con el concurso, valga la redundancia, de gestión del ciclo integral del agua, se realizan las inversiones, se termina la planta 5, ahora sí estamos en disposición y lo hacemos ahora porque debemos y podemos. Siempre debieron, otros, yo no. Yo en cuanto pude, hicimos lo que debemos. Lleva usted 8 años en la presidencia. Sí, llevo 8 años en... Y lo hace ahora. Efectivamente, lo hago ahora porque hasta el año 2013 o 14 no llega al canal. Y las inversiones no se hacen en 2 años, las inversiones se han estado haciendo durante todos estos años. Es así, es la pura realidad. Que no había capacidad para es decir, que las plantas desaladoras de los hoteles eran imprescindibles para no desabastecer la isla. Para no desabastecerse a sí Eso es lo que mismo. sostiene usted. Para no desabastecerse a sí mismo, las plantas de autoconsumo, ¿cómo van a ser insuficientes para abastecer la isla? ¿Usted se ha dado cuenta de la incoherencia que acaba de decir? Si son de autoconsumo no son para la isla. No he dicho ninguna incoherencia. Son de autoconsumo para los clientes de los hoteles. Que están en la isla. Que dice, exacto, que están en la isla. Que dice el plan hidrológico que si no llega la red pública no pueden existir. La red pública no llegaba. Pero es que aunque llegase no podía abastecerla. Porque las plantas, usted recordará que se cortaba el agua hasta 2 y 3 veces a la semana. Sí, señor. Hasta la llegada del canal Gestión. No llegaba a Montaña Roja, pero a Costateguise y a Puerto del Carmen sí llegaba y hay muchas desaladoras en eso. Sí, pero sin capacidad para suministrarlo, como le vuelvo a repetir, que es lo que reflejan los administradores concursales ya en sus informes. Porque le devuelvo la pregunta. ¿Por qué no lo hicieron los administradores concursales, que eran los que tenían la responsabilidad de hacerlo en los años en que estuvo intervenida la empresa? Yo he venido aquí a preguntar, no a responder. Bien, pues yo le doy la respuesta también a mi pregunta. Los administradores concursales no lo hicieron por la misma razón que no lo hicimos nosotros después. Y a ellos les puso el juez, porque no había capacidad para hacerlo. Después de invertido 50 millones de euros por una parte y casi 10 del gobierno en Lanzarote 5, si hay capacidad y usted no puede, en lugar de solventar un problema, generar otro. Es decir, no solamente tiene desabastecida varios días a la semana a la población, sino además le cierra la planta a los hoteles que no puede abastecer.